Listo, ¿Listo? bueno. Ok. Entonces, pues le di grabar, no, ya, sí, ya salió que estaba grabando la actividad. Entonces, bueno, No chicas, ahora apaguen, sí. no apaguen las cámaras. Dejen las cámaras Ah, no, encendidas. no, no, yo por eso les coloco a ellas esta opción esta opción de conferencia, modo conferencia, para que nos podamos ver. Entonces, vamos a aprovechar en este momento a la profesora Aura Flores Silvera, que es fonoaudióloga egresada de la Universidad Metropolitana y quien hoy nos estará acompañando en este panel de experto titulado Rol del fonoaudiólogo actual. Bueno, ¿Desde qué curso la estamos invitando, profe? Desde el curso de Fundamentos de Fonoaudiología 1, con estudiantes de segundo semestre que apenas están teniendo ese acercamiento con la carrera, que están descubriendo las maravillas de lo que es el objeto de estudio, los roles, las funciones, todos los aspectos normativos, todos los aspectos históricos de la fonoaudiología y que le van a servir a ellos de base o de soporte para los cursos que van a seguir más adelante. Entonces, bienvenida, nos gustaría, bueno, inicialmente que se presentara, nos contara de pronto del el tipo de experiencia que usted ha tenido para que ellas también puedan a partir de eso sacar pues las preguntas. ok. Listo. Gracias, profe Kelly. Como le dijo, vamos a repetir un poquito. Mi nombre es Aurelena Flores Silvera, fonoaudióloga de la Universidad Metropolitana hace ya mucho tiempo. Tengo un entrenamiento en disfagia. Lo hice hace ratico, un entrenamiento en disfagia, lo hice en la Universidad CES de Medellín, un entrenamiento teórico práctico muy rico, un aprendizaje bastante sustancioso. Y posteriormente hice la especialización en seguridad y salud. Bueno, hoy en día nos conocemos como seguridad y salud en el trabajo, pero en ese entonces, cuando yo hice mi especialización, salí con ese título de salud ocupacional. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué es lo importante de la fonoaudiología? Como todos vemos, sabemos, es ese amplio abordaje que tenemos a nivel de la comunicación. Entonces, muchos de ustedes en este momento estarán viendo algunos pininos por ahí de voz, de lenguaje, así, cositas muy someras. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, ustedes van inclinándose a un área en específica. Eso no quiere decir que ya nos vamos a ir por esa área. Yo les voy a contar mi experiencia que la profe Marta nunca escuche esto. Yo nunca quería nada en audiología. No quería nada en audiología. Me gustaba, me apasionaba siempre voz con mi profesora Toti Cuello, le decimos muy queridamente, le decimos Toti Cuello, pero su nombre es Rocío Cuello. La profe Mari Vergara, creo que fueron mis dos docentes, no recuerdo si hubo alguien más en voz en ese entonces, voz y habla. Y decía, eso es lo que me gusta, y cuando yo salga, eso es en lo que voy a trabajar. Pero sorpresas de la vida. Recién graduada, me voy con mi docente, también muy querida, a ella le debo todo yo creo que ella fue la que pum, abrió esa puerta, fue mi docente Ethel de Castro. Era la coordinadora de prácticas en ese entonces y me invitó a hacer mi última práctica con ella. Me fui y era netamente lenguaje. Bueno, afortunadamente ella tenía unas conexiones, que esas conexiones me abrieron la puerta en audiología. O sea, miren a dónde voy. Me voy para audiología, yo no quiero nada de audiología, yo no quiero nada de audiometría, no quiero nada con impedanciometría y trabajo 9 años en audiología. O sea, miren lo que son las cosas, por eso es que uno dice, uno no puede decir de esta agua no beberé porque más rápido bebe. Y entonces digo, no me puedo quedar ahí y comencé, en ese entonces dije, bueno, voy a tener que ir inclinándome por esta área. Comencé a tocar las oportunidades en audiología. Desafortunadamente la empresa en la que trabajaba en ese entonces no daba oportunidad para uno
seguir capacitándose. Hoy en día, gracias a Dios, las instituciones se están pellizcando y no permiten o no se dan ese lujo de que el profesional se quede simplemente en esa base, sino que cada día se capacite más. Listo, entonces no se me dio en audiología. Me acuerdo que entonces hice mi inscripción para la universidad. ¿Manuela? No, la de Medellín, no me acuerdo ahora cómo se llama, la Mariacano. Me inscribí, voy a mi primera clase, pero desafortunadamente en camino tuve un accidente, me dio miedo y me devolví. Expliqué a la universidad que no iba a hacer la especialización y me devolví. Listo, salí de esa universidad, de ese trabajo y me voy a servicios domiciliarios. Qué cosa tan fuerte, servicios domiciliarios. Pero ahí uno ve de todo, de todo, de todo, de todo. Y te apasionas aún más cuando tú conoces esa vida de ese paciente, su familia y lastimosamente el sistema de salud tan precario que tenemos, porque es así, y trabajamos con las uñas y es darle lo mejor que uno tiene a esa población. Ahí es donde comienzo a observar esos pacientes con dificultades en alimentación, específicamente en deglución. Entonces, miren, todas las cosas que se presentan, esos obstáculos, yo no me podía quedar, es que yo no sé, y es que como yo no sé, yo tengo que dejar este trabajo y me voy a buscar otro. No, yo dije, yo no sé, pero yo tengo que buscar las maneras de profundizar y darle algo mejor a estos pacientes. Entonces fue cuando me fui a Medellín, trabajaba duro porque el servicio domiciliario es fuerte, es aguantar sol, es aguantar agua, si no tenemos medio de transportes, es adaptarte tú, uno como profesional, a las necesidades de ese paciente, porque te van a decir, ¿será que puedes venir a las 6:30 de la mañana? Ok, yo voy a las 6:30 de la mañana. ¿Será que es que tú me puedes me colaborar? Es que mi papá se levanta muy tarde, él es un hombre muy grande y tengo dificultades para esto. ¿Será que venir más tarde? Entonces, es acoplarse a las necesidades de esa familia, no solo del paciente, sino de esa familia. Bueno, entonces, al ver esas necesidades, muchos pacientes que tenían dificultades para alimentarse, pacientes que se estaban desnutriendo, porque llegan a desnutrirse, donde ustedes van a darse cuenta, ahí es donde yo me di cuenta lo importante que es el trabajo interdisciplinario. Entonces voy y estudio a Medellín, conozco la fisioterapeuta, conozco el engranaje entre fisioterapeuta y fonoaudiólogas en la parte de deglución y alimentación y regreso y comenzamos a trabajar con todos esos pacientes. Creo que después de eso tuve 3 años de poner en práctica lo que había aprendido en Medellín con esos pacientes y siento que di lo mejor de mí en esa población y con mis compañeros. Comenzamos tanto oficios como foros y TEO, comenzamos a ver un equipo muy bueno y comenzamos a trabajar muy de la mano y decíamos, me acuerdo tanto el caso de unas niñas X, veníamos viendo una patología de una niña con un CA cerebral, había dejado de alimentarse. Y me llamaba mucho la atención que cuando estábamos en la parte de estimulación de alimentación, la niña me mordió. Cuando la niña agarra mi dedo, traté de sacarlo porque obviamente es un efecto reflejo. Un reflejo. Un efecto reflejo, agarra y la fisio me ve y me dice, ¿qué te pasó? Me mordió. Ella no estaba haciendo esto. Y ella me dice, también. Seguimos observando a la paciente y comenzamos a ver los famosos tics nerviosos. Veíamos que tenía temblores a nivel que no había experimentado en mejilla. Y ese día salimos las dos del domicilio, nos quedamos afuera y nos mirábamos y me decía, ¿qué pasa? Esta niña había sido operada de un CA cerebral y las dos dijimos, algo está pasando.
¿Por qué? Porque la niña había comenzado a retroceder. Algo está pasando. A los 3 días nosotros llegamos y nos dicen, no pueden llevar a cabo la terapia. ¿Por qué? Porque la niña se la llevaron para estar hospitalizada. Comenzaron a hacer todo ese proceso y el CA había aparecido. O sea, mira lo rico, muy doloroso por lo que estaba viviendo esta familia, pero mira ya cómo tú comienzas a interactuar con otros profesionales y tienes la capacidad de discutir, de llegar a una conclusión y efectivamente el tiempo nos dieron, obviamente esta nena había aparecido su CA, había una involución en esta niña, lastimosamente falleció. Pero no era lo más, eso no es lo único, sino que venía un cuadro generacional, eran niñas gemelas. Y había una nena que tenía una connotación respiratoria, la otra hermanita, que nos llamaba la atención, pero no sabíamos, no había sido diagnosticada, nada. Quedamos con buenas relaciones con esa familia y al tiempo nos enteramos que la segunda niña fallece también. Entonces mira tú cómo es lo rico de cómo tú aprendes de tus pacientes, de cómo tú te enamoras de tus pacientes, de cómo aprendes de esos pacientes, de cómo aprendes de tu compañera de trabajo, de cómo tú le pasas conocimiento y ella te pasa conocimiento a ti. Eso es lo más rico de la fonoaudiología. Y eso es lo más rico cuando uno es humilde y aprende a transmitir sus conceptos. Y los discutes y llegan a conclusiones. Eso es lo más bonito. Y además de eso, mire que esa niña, esa segunda niña no fallece enseguida, sino al tiempo. ¿Y sabes cómo nos enteramos? Mamá llamó y dijo, doctoras, las llamo para decirle que mi segunda niña falleció. Ya habíamos dejado de atenderla, pero mira la relación tan bonita que quedó entre familia y terapeuta. Entonces, mira, ahí mismo voy haciendo mi atención domiciliar y comienzo en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Ya tenía el conocimiento de audiología básica y voy a esa parte de seguridad porque es bonito cuando tú, desde tu quehacer, puedes decirle, estás haciendo mal las cosas o mira, eso no es por ahí, tienes que brindarle a tu trabajador esto. O trabajador, tú también tienes que contribuir con tu empleado. Y cómo el fonoaudiólogo ahí puede ser una persona imparcial, pero dándole la oportunidad de interactuar a las dos partes, dando lo mejor de sí, para el beneficio colectivo, no solo del empleador, sino del empleado y de nosotros los especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo empecé seguridad y salud en el trabajo, la idea era simplemente esa parte de audición, cómo ver esa parte de normalidad y cómo puede afectar nuestra audición dentro del ambiente laboral. Pero vuelvo y les digo, a mí me apasionaba era voz. Y me acuerdo que mi trabajo de investigación había otra fono y le digo, vamos a ver los riesgos que se pueden presentar en la voz de los docentes. Todavía no había sido reconocido el docente, no había sido metido esa lista de calificación como riesgos profesionales. Hoy en día ya sí el docente está en esa lista de calificación y se reconoce como ya una enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces, todo el que utiliza estas herramientas como trabajo o dentro de su trabajo, ya sabemos que si al tiempo se presenta algo, que no es la idea llegar allá, para eso estamos nosotros, hay que mitigar esos riesgos, hay que educar a ese empleador, hay que educar a ese empleado, hay que dar lo mejor de nosotros para mitigar esos riesgos y obviamente hacer una vida productiva de ese empleado y ofrecerle una mejor
cobertura, porque es que el empleador siempre va a estar mirando que los recursos no bajen. Y si yo me incapacito, eso genera más gasto. Pero cuando tú le dices, vamos a educar a la población, él invierte sabiendo que la población se va a educar y que vamos a mitigar esos riesgos. Entonces, miren cómo empecé por algo que yo no quería y hasta dónde he llegado. Después toco la puerta de la Universidad Metropolitana, entro como docente. Más adelante van a conocer un apodo mío, por ahí más adelante. Y Lina se ríe. y la profe Kelly también se ríe. Entonces, más adelante, entonces me ofrecen, la profe Kelly me mete en este cuento de la docencia. Y están necesitando una docente en seguridad y salud en el trabajo y tú tienes la especialización. Empecé por esa clase de seguridad y salud en el trabajo. Empecé con la parte de audición. La profe Mónica tenía una investigación en voz, entonces fíjate, ya la gente se va pellizcando y hoy en día estamos ofreciendo una práctica que está en pro de crecer, en una práctica de fonoaudiológica, pero a nivel laboral. Y no solo es la audición, sino la voz y la comunicación. Entonces estamos trabajando con toda la población docente, con toda la población estudiantil, que lo podemos decir profesionales afines, y con toda esa parte administrativa que queremos mirar más adelante. Lastimosamente en estos tiempos de pandemia, obviamente nos ha delimitado, pero por una parte, pero por otra, se ha visto fortalecido la parte de la fonoaudiología en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo fonoaudiólogos pueden estar aportando en la creación de protocolos de bioseguridad, en estar en ese apoyo ahí? Por ejemplo, cuando tengan la oportunidad, si en esta clase, profe Kelly, ellas tienen la opción de hablar de pronto con la profe Ana Karina o por ejemplo con la profe Jenice, ellas le podrán hablar de esos protocolos de bioseguridad que se han tenido que implementar en estos momentos de pandemia aún más. Cómo hoy en día estamos otra vez replanteando ese protocolo de bioseguridad si se da la posibilidad de la práctica en alternancia. Entonces, ¿qué quiere decir? La fonoaudiología es muy amplia, es rico cuando tú haces lo que te gusta. Algo que he aprendido y quiero que se les quede. No vayan, sí es muy rico, todos queremos estar económicamente bien y todo eso, pero cuando uno hace su labor donde le gusta, tú ves los frutos en todas las áreas de tu vida, no solo en lo económico, en lo familiar, en lo personal y en esa parte vamos a decir, en la parte laboral, en donde consigues personas que te apoyan, que te empujan, que te ayudan a crecer. Entonces, no siempre se vayan por esa parte económica. Es indispensable, es necesaria, pero cuando tú haces algo que a ti te gusta y te desempeñas en lo que te gusta y te sientes cómoda, la misma vida te recompensa de la misma forma como ustedes siembran. ¿Sí? Entonces, sí, este es mi experiencia en seguridad y salud. Bueno, si se dan cuenta, he recorrido por todas las áreas de la fonoaudiología. Bueno, vamos a aprovechar este break aquí, porque yo había levantado mano, pero la profe Aura no me prestó atención, para que recordemos, ¿verdad? Y le demos también la bienvenida a nuestra fono querida Lina Julio Ursola. Ella es fonoaudióloga, egresada de la Universidad Metropolitana, fue mi estudiante de prácticas en último semestre, una chica con mucho potencial para atender, para desenvolverse. Además de todo, que ha llamado mucho la atención, aprovechado la coyuntura para trabajar a partir de la educación social. Hay alguien que tiene un incentivo y está usando Lina y aparecen los dos avatares de ustedes. Hay algo que se está interfiriendo y no le escucho nada, es como, no sé. Y ahí se escucha el ruido.
Profe Kelly, creo que tiene interferencia. Si quiere, preséntese a ver si Ya la quiere. escucho. Ya la escucho. ¿Se escucha un ruido? Ya, ahora sí se escucha bien. ¿Quién es Lina Julio? Para mis chicas de segundo Ya me semestre. escucha. Ok. Perfecto. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Lina Julio. Bueno, felizmente soy fonoaudióloga. Conozco a estas dos queridas profesoras, unas duras en la universidad, de verdad que aprendí mucho de ellas. Soy egresada del 2019-2, ya hace aproximadamente ya ahorita 2 años. El tiempo pasa volando, de verdad. Hoy, estaban en segundo semestre, ¿cierto? Segundo Sí, semestre. Me acuerdo cuando estaba en segundo semestre y quería que el tiempo, decía, esto es eterno, pero hoy en día digo, wow, cómo pasa de rápido y de verdad que día a día son muchas experiencias las que se viven. Bueno, profe Kelly, gracias por invitarme. Les contaré un poquito de mi experiencia. No sé si de pronto tiene, profe, alguna pregunta en específico, porque ahorita creo que cuando estaba hablando, como que la red, no sé, no pude escuchar muy bien. ya, sí, no, sí tenemos unas preguntas para seguir el curso del panel. Acaba de conectarse también nuestra fonoaudióloga Paola Bustamante. Pao, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a saludarlas a las dos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, qué gusto verlas. Caramba, también fue mi pupila. Estoy feliz de tenerlas aquí. Como dice la profe Aura, ella fue mi estudiante de noveno y estas dos que tengo aquí de octavo. Hicieron la carrera. Paola es fonoaudióloga, egresada de la Universidad también Metropolitana. Ahorita nos dirá hace cuánto graduó Paola. Actualmente ya está terminando sus estudios en audiología, una de las áreas que tanto nos llama la atención, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en estos semestres tan pequeñitos y apenas estamos conociendo y decimos, uy, sí, lo mío es la audiología, me encanta la audiología, pero lo decimos porque no hemos llegado todavía a conocer el sinnúmero de experiencias que nos puede brindar la fonoaudiología. Entonces, bueno, Paola les hablará y les enamorará de la audiología y de lo que ella está haciendo hoy en día. Lina les hablará de todo lo que tiene que ver con el área de lenguaje, de habla, que es en lo que ella se está desempeñando también. Y nuestra profe Aura, que nos ha hecho un bagaje desde toda su experiencia, ¿verdad? Desde la parte de lenguaje, habla, voz, disfagia, audiología y hasta la parte ocupacional. Entonces, bienvenida, muchacha. Paola, bueno, ¿quién es Paola? Lina ya se presentó, dijo que era una fonoaudióloga de la Universidad Metropolitana. Paola. Bueno, gracias por la invitación. Muy feliz de estar otra vez viendo estas caras tan conocidas. Pues no, mi nombre es Paola Bustamante, yo soy egresada, pues como ya le dijeron anteriormente, de la Universidad Metropolitana. En el año 2018 egresé pues a mitad de año. Pues en mi recorrido podido pues estar en diferentes áreas, he podido trabajar en el área del lenguaje, del área de la parte de disfagia un poco, pero no muy a profundidad, y pues desde que pude ver de pronto diferentes campos que podemos abarcar, me llamó mucho la atención el área de audiología, pues como ya la profe sabía, y me motivé por hacer la especialización. Ahora mismo pues ya terminamos todo lo que es la parte de teoría, hicimos la práctica y todo. Por las cuestiones de pandemia, pues nos tocó terminar algunas cosas de manera virtual, pero ya con el favor de Dios recibimos grado el 23 de este mes y pues ya me entregan mi diploma por fin anhelado. Pues dentro de las diferentes áreas, pues sí, como les digo, he podido trabajar desde la parte de lenguaje con niños, hablo también con niños, con adultos. Ahora mismo me estoy desempeñando, pues no he podido como tal ejercer la parte de audiología, pues esperando el diploma. Estoy trabajando en la parte domiciliaria con pacientes adultos mayores, todo lo que es la parte de habla,
la parte de inclusión en algo, dependiendo pues, de las patologías del paciente, pues se le va a trabajar pues, lo que requiera. Bueno, yo quería comentarles, a mis chicas que cuando nosotros hacemos atención domiciliaria, son pacientes que están en estado muy crítico o complicado, para que lo tengan en cuenta. Dentro del rol de atención domiciliario del fonoaudiólogo, usted no se va a encontrar con un niño que tiene una dificultad articulatoria y ya, o un trastorno del lenguaje expresivo y ya, ¿no? Usted se va a encontrar con un paciente que tiene ¿qué patología? Por ejemplo, chicas. Bueno, Paola, hablo desde mi experiencia. Normalmente la población que nosotros estábamos manejando eran niños con alteraciones, algunos síndromes asociados, población más que todo adulto mayor, característica de un ACV isquémico, aproximadamente. Estos son, en mi experiencia, o sea, vuelvo y te digo, ya dejé la atención domiciliaria, no sé si ha cambiado un poquito, ¿hace qué? Como 6 años atrás dejé la atención domiciliaria y normalmente era adulto mayor lo que uno veía, o algunas patologías bastante severas. Uno nunca pensé encontrar un niño con síndrome de Moebius, pero obviamente con él muchas cositas asociadas. Y las nenas que les comenté anteriormente, que eran casos muy específicos, era un cerebral. ¿Sí? Esa era mi experiencia en ese entonces con este tipo de población. No sé si las cositas han cambiado. Bueno, Paola, que está ahorita en atención domiciliaria. Creo que tienes el audio cerrado, Paola. Creo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, como dice la profe Aura, pues sí, o sea, la mayoría de la población es adulto mayor. La poca población infantil que podemos ver pues son con parálisis cerebral, con síndrome de Moebius, como dice ella, de pronto con alguna patología de base. No me ha tocado hasta el momento ninguno con dificultad articulatoria, con síndrome de Down, y son muy pocas las poblaciones. No sé, que de pronto como las EPS no lo mandan domiciliario, porque pues yo creo que ellos, la atención domiciliaria, que sea muy difícil transportar, lo que es de pronto que estén en hospitalizaciones en casa, o ya pacientes adultos que ya pues los familiares se les hace muy difícil desplazarlos a un consultorio pues, para que uno les pueda brindar la atención. Entonces pienso que como por eso no hay mucha población infantil. A menos que sea un paciente particular, ¿verdad? Que la mamá le diga, vea, doctora Lina, yo necesito que me valore el niño y quiero que lo atienda en casa. Ya eso es un paciente particular que tú le haces atención domiciliaria y que la tarifa es diferente porque pues lo va a estar trabajando directamente con la familia del niño y no a través de su EPS. Pero la atención domiciliaria por medio de la EPS es una tarifa que ya está establecida entre la institución, ¿verdad? Y el prestador, que en este caso pues somos nosotros o los que estamos trabajando. Lina, ¿tú has tenido experiencia en atención domiciliaria? No he tenido experiencia en atención domiciliaria. He trabajado siempre de forma presencial. Ahora mismo, bueno, les cuento un poquito de lo que estoy trabajando. Trabajo en FonoKids, de pronto han escuchado, un centro terapéutico de Barranquilla. Llegué a FonoKids el año pasado, en febrero, y bueno, ha sido una experiencia maravillosa porque inicié como dando mis primeros pininos, conociendo mucho. A veces uno cree que solamente va a encontrar a un niño que, bueno, tiene dificultades con la R, la famosa R que todos dicen, o bueno, tiene un trastorno expresivo porque no tiene comunicación verbal, sino no verbal. Entonces, he tenido experiencias de forma presencial atendiendo a los pacientes individuales. En un trabajo anteriormente sí tuve experiencia con terapias grupales, que ya es algo un poco más complejo porque, bueno, la audiología, y creo que en todos los trabajos nos vamos a llevar
sorpresas y cosas de pronto que no nos gusten y cosas que nos van a gustar mucho. En mi primera experiencia de trabajo también la tuvo Paola. De pronto fue la primera de esa experiencia y es algo que tú no sabes a qué te vas a enfrentar y llegas con miedo, llegas con incertidumbre. Tú dices, bueno, no sé, yo sé, tengo conocimiento tengo teoría de la universidad, pero en realidad la práctica es algo totalmente diferente, ¿ya? Llegas y te enfrentas a diferentes pacientes porque cada niño lo atiendes dependiendo su necesidad. Ya acá en Fono Kids sí la experiencia ha sido individual. Los diagnósticos que se ven muy frecuentemente que he trabajado han sido niños con trastorno expresivo del lenguaje, trastorno comprensivo, dificultad respiratoria, eh, niños con patologías de base, como Down, autismo. Y bueno, lo que me ha gustado mucho de mi experiencia ha sido trabajar con niños con autismo. Y bueno, dentro de pocos días voy a hacer un entrenamiento, método Denver. Método Denver es un método de intervención para niños con autismo. Me ha gustado porque pienso que falta mucho de cómo evaluar a un niño que no tenga lenguaje verbal. Y es un tratamiento de verdad que me ha encantado. La mayoría de mis pacienticos son niños que no tienen lenguaje verbal. Entonces es un reto desde una valoración hasta hacer una intervención con ellos. Entonces esa ha sido más o menos mi experiencia. Y bueno, ha sido maravilloso, de verdad que siempre le digo a todas las personas, independientemente de que estudien o no con audiología, haz lo que amas y ama lo que haces. De verdad que cuando nosotros trabajamos en lo que nos gusta y lo hacemos con pasión, con amor, el proceso se vuelve placentero, disfrutas lo que tú haces, ves a cada paciente de forma individual, no ves esto como algo, ay, qué jartera o ay, tengo que ir a trabajar. Yo disfruto ir a trabajar, me encanta lo que hago, me gozo a mis pacientes, me gozo a los papás, hago que ellos también estén dentro del tratamiento de los niños porque esto es un trabajo en equipo, esto no es un trabajo solamente con el paciente. Son de pronto 30, 40 minutos que demoras tú con un paciente en una sesión terapéutica, pero fuera de eso, ¿qué trabajo queda en la casa? Entonces, también verlo de esa manera como el trabajo en equipo que hay que hacer con los padres. Y bueno, esa ha sido un poco de mi experiencia. Sí, bien importante porque además de eso, como les contaba ahorita, Lina ha aprovechado esta coyuntura del COVID para empezar a educar también a los pacientes, a la comunidad en general, acerca de todo lo que tiene que ver con la fonoaudiología usando las redes sociales. Entonces, a mí me gustaría también que ustedes pudieran verla, seguirla, ¿verdad? A través de Instagram, sube los videos, donde habla de una patología o donde habla de un tema en particular, explica, da las características, preguntan, cuestionan los padres y eso ha permitido que nosotros podamos acercarnos, podamos sensibilizarnos mucho más con ese usuario que está enfrente y que de pronto en este momento no nos está viendo o que de pronto en este momento no tiene la facilidad para poder acercarse a nosotros. Entonces, no es el hecho de estar por allá solamente en la pantalla, sino que puedan mirar. A mí Paola me dio mucha risa, me preguntaba, uy, ¿y cómo hacen entonces en segundo para identificar si usted está mirándola bien o mal o qué? De lo que se salvaron. Yo le dije, no, mi hijita, de nada se han salvado. De la misma forma me comunico y les expreso mis emociones, mis alegrías, mis tristezas, mis rabias, mis angustias. ¿Cierto, chicas? Ya hemos tenido de todos los momentos a través de esta modalidad también. Entonces es aprovechar estos espacios para poder conocernos, para poder aprender. Si hay algo que de pronto tenemos en común estas 4 fonos que estamos aquí, es la pasión por lo que hacemos, ¿verdad? Estas 2 chicas que fueron mis estudiantes maravillosas, tuve unos semestres espectaculares
donde me sentí a gusto no solo en lo profesional, sino en lo personal, porque muy juiciosas, responsables, proactivas, ¿verdad? Y eso quiere decir que llevan una referencia buena también cuando a uno le preguntan, y muy seguramente a ella no les dará pena decir, profe, yo podría colocarle en la referencia personal, por supuesto que sí, a diferencia de pronto de una persona que no se dedique, que no estudie, que no le guste, que no le muestre, que no demuestre esa pasión, ¿verdad?, por su carrera. ¿Cómo podría decirle a un profesor después o a un colega si puede ser referencia, por ejemplo, en una hoja de vida? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ir abriendo caminos y abriendo espacios de aprendizaje. Entonces, yo quiero que, bueno, está Kiara y está activa Kaylin. De todo lo que ya estas fonoaudiólogas nos han hablado, ¿verdad? ¿Qué áreas logramos identificar? ¿Qué áreas de trabajo de la fonoaudiología? Bueno, yo primero pues quería agradecerles por permitirnos este espacio y me parece maravilloso que también nos cuenten tanto las cosas buenas como las malas. Y yo también tengo miedo y siempre me pregunto cuando termine que me vaya a graduar, ¿será que yo voy a poder? Y al ver que ustedes también se enfrentaron a eso, o sea, me da como tranquilidad porque es algo completamente normal a lo que yo me voy a enfrentar. Y bueno, me di cuenta que Lina y la profesora Aura trataron una área que a mí me gusta mucho, que es el habla. Aún me falta mucho por conocer, pero esa es como la que a mí más me llama la atención. Entonces, no sé si me comentan un poco más de eso, qué me voy a encontrar o cosas así. Bueno, Lina y Aura, la pregunta fue para ustedes. Sí, sí. Bueno. Bueno, Ya. aprovecho aquí dentro del panel, dentro de las preguntas hay una que dice que si han tenido experiencia con usuarios con labio fisurado y paladar hendido y cómo se aborda. Esa fue una de las preguntas, aprovechemos enseguida y contamos desde el área de habla, sí, habla y voz, si ustedes han tenido esa experiencia. Yo, sí, pero en práctica, pero fue muy rica. Yo no sé si todavía el Hospital Materno Infantil tiene este escenario o todavía maneja esta población. Hoy en día lo está trabajando, creo que aquí en la universidad es con la profe Paola y Angélica. Estoy ubicada, Kelly, si es así, ¿verdad? Sí, sí, con el programa Operación Sonrisa, que es un programa de proyección social que lleva a cabo el programa de Fono. Ustedes, yo creo que las dos fueron al CARI, estuvieron como voluntarias, ¿verdad?, dentro de las actividades de valoración. Bueno, mi experiencia, yo lo tuve en el Hospital Materno Infantil hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando. Muy rico, ¿por qué? Porque aquí tú estás con el maxilofacial, estás con el cirujano plástico, estás con la nutricionista, estás con la instrumentadora quirúrgica. A mí me tocó coordinar el programa de cirugía. ¿Y en qué consistía? Era que todas las semanas había una cirugía con un niño y las fonoaudiólogas teníamos la oportunidad de entrar a esa cirugía, pero rico, todo va bien hasta ahí, pero lo que no sabíamos era cuando entrábamos, estaba el maxilofacial y te decía, si yo corto esto y lo tensiono mucho, ¿qué va a pasar? Y si yo voy a hacer, por ejemplo, en mi caso era una niña que venía con muchas cirugías, fue una mamá muy juiciosa, una alimentación que ella nunca aceptó en ese entonces, hablaban de una prótesis, ella se las ingenió, daba seno y suministraba alimentación por goteritos. Nunca su niña se desnutrió. ¿Es así la palabra? ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sé Me qué? equivoqué. No escuché. Bajó de peso, desnutrición. Nunca presentó desnutrición. Una mamita que desde temprana edad comenzó a esa asistencia fonoaudiológica. ¿Cómo se empieza? Vamos a ir
Cuando hay esas cirugías a temprana edad, vamos a ir a trabajar en esa musculatura para que haya un poquito más de movilidad, para que esa musculatura no esté rígida. Vamos a darle pautas a esa mamita de cómo tiene que ser la alimentación, cómo se debe colocar ese bebé, cómo que ese niño no se irrite, cómo que una mala posición en el momento de alimentación puede pasar desde una infección de oído a otras cositas más complicadas. Entonces es una experiencia, para mí en ese entonces, vuelvo y te digo, me apasiona hablar, me apasiona voz, lastimosamente esa fue la única experiencia que yo tuve y fue en prácticas, pero fue muy enriquecedora. Tú aprendías hasta del cirujano, cómo llegaban esas reconstrucciones y a veces de qué parte o de qué sitio del mismo órgano de ese paciente se extraía partecitas para reconstruir y qué tan funcional podía ser o qué tipo de técnicas. A veces yo te decía, si vas a trabajar este niño, entonces por favor vas a empezar por aquí, vas a empezar por allá. Háblale mucho a la mamá de esa higiene que debe tener en esa cicatriz, de qué tan funcional debe ser ese labio. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy, muy linda. Lastimosamente fue la única. Me gustaría que más adelante se diera la oportunidad y ver nuevamente cuáles son esos avances o esas actualizaciones que hay en esta población. Ok, Lina. Bueno, de las experiencias que he tenido con el área de habla, bueno, en general, el fonoaudiólogo a veces, bueno, Paola ahora mismo se especializó en audiología, pero antes de especializarse en audiología, y creo que todavía se ha tenido que enfrentar, creo que a todas las áreas, así sea un poco, como decimos nosotros. Entonces nos toca ser integrales. Y lo que no sabemos, por decirlo de pronto en la práctica, nos toca buscar la manera de solucionar, pero tenemos que darle alternativas a ese paciente. No, anda, no sé, entonces me quedo aquí y no hago nada. Entonces no es la idea. ¿En qué me he enfrentado? Pues tuve el gusto de valorar a un niño con el labio fisurado, la parte de la postura, ayudarle a los papitos cómo debía darle el biberón, a todas estas terapias que se le aplican a los niños para que puedan lograr succionar, para que puedan lograr tener el posicionamiento, el uso adecuado de los utensilios que van a utilizar para la comida. ¿Qué otras experiencias he tenido? Un paciente con parálisis facial. Esto para mí fue algo, me gustó porque en realidad ese diagnóstico, la mayoría de los profesionales que atienden a un diagnóstico de parálisis facial son los fisioterapeutas. Lastimosamente no debería ser así, pero lo hacen. Entonces te dio una parálisis facial, lo digo por experiencia propia porque tuve parálisis facial en el año 2012 y la remisión fue a un fisioterapeuta, pero en realidad quienes tienen la experticia en toda la parte de la musculatura facial es un fonoaudiólogo. Entonces, para mí fue un reto y yo dije, esto es una experiencia, un plus para mi vida profesional porque me fue súper bien con ese paciente. Pude trabajar toda la parte de estimulación táctil, de cómo estimular todos esos músculos que tenemos nosotros en nuestra parte facial para poder lograr darle una movilidad, porque encontrarte a un paciente que no puede alimentarse bien, que no puede tragar de manera adecuada, que no puede coordinar los movimientos al hablar, que no puede expresar lo que desea y lograr tú esos avances en esos pacientes y que te digan de verdad gracias, para ti eso es de verdad gratificante que estés tú aportando de manera positiva a la vida de una persona. Y de verdad que cuando ustedes se encuentren con esos pacienticos tan agradecidos, esos papás, eso va a ser la satisfacción de la vida. Entonces esa ha sido más como mi experiencia encaminada a la parte de motricidad oral, que uno de nuestros profesores fue el profesor Miguel Vargas, lo van a tener por allí en otros semestres. Ahora mismo me acuerdo cuando yo estaba en segundo semestre que yo decía, oye, pero ¿cuándo vamos a dar lo que es fonoaudiología? A uno le entra ese desespero como que entré, estoy dando lo básico, pero ¿esto qué es? Entonces, no se desesperen, tengan paciencia. Ahorita viene lo bueno.
ahorita van a empezar a conocer todas las áreas en las que trabajamos: lenguaje, habla, audición, voz, deglución. Y el aprendizaje también, trabajamos en eso. Y es una experiencia maravillosa en cada área y ni se alcanzan a imaginar todo lo que puede hacer un fonoaudiólogo, de verdad. Ok, bueno, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que está específicamente, dice, ¿la pérdida de la audición puede tener algún efecto en el habla? Pau, esta pregunta también la hizo un estudiante. Claro que sí. Pues como ustedes saben, la adquisición del lenguaje, más que todo, pues una de las partes que influye mucho es la audición, puesto que nosotros somos seres humanos que aprendemos a hablar por imitación. Entonces, ¿qué pasa? Por eso ustedes ven que pues en cada lugar donde estamos pues se aprende un idioma diferente, empiezan los niños con el balbuceo, pero eso se nota mucho cuando vemos a niños sordos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos a niños sordos vamos a notar cómo todas esas etapas del lenguaje se van a ver afectadas. No vamos a empezar a ver el balbuceo. ¿Por qué? Porque como no escuchan, pues no sienten los sonidos del lenguaje ni otros sonidos, empiezan a perder interés acerca de eso. Porque entonces ya como no empiezan a escucharse ni a escuchar los sonidos del entorno, no, le pierden pues interés a esa parte y empiezan a dejar de hablar, empiezan a realizar sus actividades, pero con un lenguaje muy pobre o casi nulo algunos. Entonces, por eso afecta tanto el lenguaje y se nota mucho en los niños que tengan algún tipo de hipoacusia. Por eso es que en los niños con pérdida se busca realizar algún tipo de tratamiento, ya sea audífonos, implantes cocleares o lo que el niño requiera dependiendo de su caso, lo más antes posible. O sea, desde que detectemos la pérdida de la audición, pues lo ideal es que enseguida pues se busque el tipo de ayuda auditiva que requiere el paciente para que su lenguaje no se vea afectado, para que siga sus etapas normalmente y para que pues no, de pronto hay niños que se dan cuenta ya cuando tienen 5 o 6 años, ya pues tienen una brecha bien grande en su adquisición del lenguaje que se va a ver afectada pues porque no tuvieron eso que de pronto tienen los niños normoyentes, ese reconocimiento de esos sonidos, ese llamado por su nombre, que van a escuchar que lo esté llamando, ese reconocimiento de la voz de su madre, o sea, entre otros sonidos o entre otras cosas que se realizan en la adquisición del lenguaje, sobre todo en el reconocimiento de los sonidos. Entonces, lo ideal es eso, que se haga el tratamiento lo más antes posible para que ellos puedan empezar y no se vea afectada su parte del lenguaje, su adquisición del lenguaje como tal. Ok, gracias, Pau. Fíjense que siempre les he hablado de la importancia de la retroalimentación auditivo-vocal, ¿verdad? Como una etapa del desarrollo del lenguaje que ustedes pues ya mirarán en los cursos correspondientes y como una habilidad a nivel auditivo. Bueno, Lady acaba de levantar la mano, está pidiendo la participación. Antes de hacer la siguiente pregunta, vamos entonces a darle el espacio a Lady. Profe, bueno, una persona que tenga tanto discapacidad auditiva, que no escuche, que tenga la mayor parte perdida de que tenga casi la totalidad de la audición perdida y que tenga también problemas al hablar, o sea, que no hable, esas personas, ¿cómo se les llama a esas personas que tienen ambas patologías? Disculpa. ¿Puedes repetir la pregunta? U organizarla mejor, porque no le comprendí. Cuando hay pérdidas auditivas, sí, organizar mejor la idea para hacer la pregunta. Sí, los diagnósticos que se dan son de hipoacusia, que van desde leves hasta severas, profundas, o anacusia o hiposis, que es pérdida total de la audición, ¿cierto, Pau? Y que se pueden dar de tipo conductiva o de tipo neurosensorial o mixta, dependiendo del sitio y la ubicación de la lesión. Todavía recuerdo audiología básica. No soy experta en audiología, pero tengo mis buenos recuerdos. Vean, muchachas, es que la audiología como que a todas nos gusta. Yo no sé, llega un momento de la carrera que todas nos enamoramos. Yo tengo muchísimos recuerdos de audiología también. Yo me enamoré desde siempre. Lina, no digas que no. ¿Sabes qué es lo que pasa?
que ya hemos recorrido todas las áreas de fonoaudiología y cada vez queremos más, queremos más, queremos más. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Esa área que dejamos ahí descuidada y nos queremos sentir completas. ¿Por qué es eso? O sea, tú de repente ves, yo le voy a decir algo aquí entre nos, que queda aquí entre nos. El próximo día voy a hacer una capacitación de bruxismo con ATM con Miriam Flores en Argentina, virtual. Entonces, mira, o sea, a mí me llama la atención, me apasiona y yo creo que Kelly y Lina conocen eso. Me molestaba cuando decían, es que el bruxismo o esa atención lo tiene que ver lo físico, pero ¿por qué? Si eso es nuestro, esa parte de relajación muscular es nuestra. ¿Por qué? Entonces, es ahí cuando tú dices, si esta fonoaudióloga hace esto, porque yo no, incluso llegas a tener un conflicto con uno mismo, cuando tú te das cuenta y asistes a una charla y te das cuenta que esa persona tiene las mismas bases que tú tienes. Y tú te dices, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? Yo también tengo esas mismas bases y puedo todavía dar algo mucho mejor. Dale, Lina, te doy el Y que espacio. lo vivo, sí, Lina.